La bienvenida a todo el mundo. Carmen de Caracas, de Venezuela, buenos días a todos y a todas. Estamos grabando la sesión también, estamos arrancando con nuestra sesión número 3 del ciclo Webs de América Latina y el Caribe. Muy buenos días, ya siempre me encantan porque cuando entran, después de tantas sesiones que hemos tenido juntos y juntas, ya se empiezan a presentar y ahí nos saludan desde Costa Rica, desde Córdoba, tenemos personas en Venezuela. A ver quién más tenemos, mucha gente sumándose, tenemos un montón desde Guatemala, tenemos gente en Perú, en Ecuador, ahí tenemos a Catherine que nos saluda desde Montevideo, Uruguay, está como yo en Montevideo, tenemos gente de Chile también, bueno, como siempre, toda nuestra amorosa región representada para una nueva sesión del ciclo Webs. Para quienes no me conocen, yo soy Teresa Pérez del Castillo, soy consultora para ONU Mujeres, para la Oficina Regional de las Américas y el Caribe. Es un placer enorme, como siempre, darles la bienvenida a esta sesión número 3 del ciclo Webs para América Latina y el Caribe. En primer lugar, bueno, obviamente agradecer a todos los equipos de ONU Mujeres y de Pacto Global que han participado en la organización, en la convocatoria, avisarles que el webinar está siendo grabado, que lo vamos a tener después en nuestros canales de YouTube, que vamos a mandar el link a todas las personas que se registraron a nuestros playlists en YouTube para que los puedan ver. Y bueno, esto, como saben, el ciclo Webs arrancamos este año en julio, ya es la tercera edición que hacemos este ciclo. Lo que buscamos es sostener a nuestra comunidad de empresas webs en la región, a las empresas que son signatarias de los Women Empowerment Principles, y también a aquellas empresas que quieren empezar este camino de mirar su gestión corporativa con un enfoque de género, buscar ser empresas más igualitarias, empresas con oportunidades para todas las personas. Hoy teníamos más de 1.500 personas registradas, así que confiamos en que va a ser una súper sesión sobre un tema que a mí me apasiona, me interpela y que me parece clave en este camino de transformar las realidades, de generar oportunidades para hombres y para mujeres y generar empresas y espacios de trabajo con mucha más igualdad. Ese es el objetivo del ciclo Webs, es motivar, es inspirar, es compartir, es aprender, es entender las cosas que todavía como empresa nos faltan en este camino, es poder desmenuzar también los temas, ¿no? Muchas veces decimos, hablamos de igualdad de género y no solamente tenemos que hablar de cuántas mujeres, cuántos hombres trabajan en mi empresa, sino que gestionar con enfoque de género es mucho más que eso, y tiene que ver con abordar temas como el marketing, las cadenas de valor, la brecha salarial de género, los patrones de discriminación y entre tantos otros temas, las nuevas masculinidades o el rol de los varones, que es el que tenemos o el que queremos traer hoy. Nosotros muchas veces hablamos de los nudos estructurales de desigualdad, ¿no? Esas cuestiones y estas construcciones sociales que son las que nos están atando y nos están como impidiendo avanzar hacia la igualdad de género. Y esto de el trabajo no remunerado por un lado, los patrones discriminatorios, los sesgos son parte de estos nudos estructurales que nos llaman a la acción y a la necesidad de que los varones se sumen a la conversación. Y por eso es esta sesión y esta temática que vamos a abordar hoy. Yo también siempre digo, la desigualdad de género es una cuestión también de poder, es una balanza en la cual un plato pesa más que el otro y si no tenemos a los dos platos en la conversación, va a ser muy difícil que encontremos ese equilibrio y esa igualdad que tanto buscamos por nosotras mismas, por las mujeres, por los varones, por las futuras generaciones, por la sostenibilidad, pero también por el valor que sabemos que estos temas traen a sus empresas y a sus negocios. Así que darles la bienvenida, por supuesto, invitarlas que nos acompañen en las sesiones que nos quedan de ciclo webs de este año. Vamos a estar hablando a principios de octubre de brecha salarial de género. Después vamos a hacer una sesión que va a ser full introductoria de los webs para las empresas que recién están arrancando el camino. Vamos a tener otra sesión sobre marketing y comunicación sin estereotipos. Vamos a estar hablando también de financiamiento, de inversiones por la igualdad en noviembre y en diciembre vamos a abordar el rol
de las empresas en los temas de cuidados y la corresponsabilidad. Esos son los temas que tenemos de acá hasta fin de año. Si nos siguen en las redes sociales de ONU Mujeres, de Pacto Global, se van a ir enterando de todas las sesiones, se van a poder ir registrando. Siempre son los jueves, salvo hoy que tuvimos un tema de agenda y lo tuvimos que hacer hoy, pero siempre son los jueves a esta misma hora. Así que desde ya queda también hecha la invitación al resto del ciclo. En todas las sesiones además, y ahí voy cerrando esta parte introductoria, tenemos una primera presentación que tiene que ver con el contexto, ¿no? Como con la información general sobre la temática que tratamos hoy, en el caso del rol de los hombres, de los varones en la igualdad. Después tenemos buenas prácticas, ¿no? Esto de compartir con orgullo, pero también copiar o mirar a otros con orgullo de poder implementarlo en mi propia empresa, ¿no? En inspirarnos de lo que están haciendo otras empresas en América Latina. Y cerramos con alguna herramienta bien concreta, ¿no? A veces lo que no queremos en este ciclo es que que los temas queden en teoría, sino que tenemos la capacidad de hoy de tarde o mañana o el lunes, cuando arranque la semana, que las empresas que nos están escuchando hoy digan, yo en este tema tengo algo para hacer, tengo una herramienta para utilizar, tengo recursos que vienen desde organizaciones que están trabajando este tema para poder incorporarlo en mi agenda y avanzar la igualdad. Así que sin más y agradeciéndoles a todos y a todas de nuevo por estar ahí del otro lado, voy a presentar a José. José Campi Portalupi, que nos habla, nos va a hablar y nos escucha desde Washington. José lidera el equipo de comunicaciones Incidencia Advocacy de Quimundo. Ya les va a contar también José un poco más sobre Quimundo, pero trabaja amplificando la investigación y los programas sobre masculinidades y justicia de género para inspirar la acción y generar impacto en la opinión personal, en las normas comunitarias y en las políticas públicas, ¿no? Este camino que muchas veces empieza desde lo personal, desde la persona, para después ir a lo comunitario y ampliarlo en política pública. Antes de unirse a Quimundo, José trabajó en diferentes organizaciones internacionales, en educomunicación, o sea, comunicación y educación, fortalecimiento de capacidades, incidencia política, investigación y diseño de experiencias de aprendizaje, y tiene una maestría en género y medios de comunicación de la Universidad de Sussex. Así que, sin más, te voy a dar la bienvenida, José. Espero que disfrutes del espacio tanto como lo disfruto yo, y que nos puedas contar la mirada tuya y de Quimundo sobre esta temática. Adelante. Muchísimas gracias, Teresa, y muchísimas gracias con todas las personas que estamos por acá. Voy a compartir pantalla para poder ayudar a hilar esta conversación y no ser solamente yo una cabeza flotante para ustedes. Como decía Teresa, mi nombre es José Miguel Campi Portalupi, vivo en Washington, D.C., pero soy originalmente de Ecuador. Trabajo en masculinidades desde Quimundo, pero vengo de una tradición de trabajo con organizaciones lideradas por mujeres, con poblaciones clave en respuesta al VIH y con colectivos LGBTQI+. Y después de muchos años haciendo eso, recibo el llamado de Equimundo y tuve como ese momento de, ajá, esta es tal vez como la ecuación que faltaba en el marco de esa dinámica de pelea en el día a día por el empoderamiento, de pelea por la justicia social en beneficio de las mujeres y poblaciones clave. Y de repente dije, claro, pues, hay resultados y es importante que continuemos en esa pelea en el día a día, pero es importante también que empecemos a involucrar a los hombres en estas conversaciones. Hoy me parece que es una cosa de cajón o una cosa como hiper simple, sencilla y obvia, pero creo que no siempre para todos y todas nosotros se vuelve así de obvia. Antes de entrar en la materia de la conversación, les quería contar un poco acerca de Equimundo. Equimundo es el Centro para Masculinidades y Justicia Social. Está basado en Washington, D.C., pero es una organización que nace y tiene sus inicios en Brasil, lo cual creo que la hace significativamente distinta a otras organizaciones que tal vez se encuentran en esta ciudad, pues es una organización que valora enormemente el conocimiento y los aprendizajes que vienen desde el sur. Es para mí bellísimo poder estar haciendo esta conversación en español, poder romper con el inglés de vez en cuando y poder conversar con ustedes en un idioma en el que me siento más cómodo. Desde Quimundo, nuestro mandato es buscar probar que podemos lograr un mundo en el que la igualdad de género sea posible, pero buscar un mundo en el que además podamos mostrarles a otros lo que puede pasar cuando
los hombres están involucrados en esa ecuación por la igualdad de género y cuando los hombres ven en sí mismos o ven en esa misma igualdad el beneficio que también puede tener para ellos, porque al final del día de esa igualdad de género nos beneficiamos todos. ¿Cómo hacemos esto en la organización? Lo hacemos acompañando a los hombres a lo largo de su ciclo de vida. Tenemos distintas campañas que están diseñadas para esto. Una campaña que se preocupa en niñeces más sanas y en afectar los espacios en los que los niños aprenden sobre el género, que se llama la Global Boyhood Initiative o la Iniciativa Global por la Niñez, que trabaja en enfoques transformadores de género a nivel de educación, pero también en cambio de narrativas en medios de comunicación. Tenemos otra campaña, que es la campaña Men Care, que se concentra en paternidad, en cuidados y en igualdad y que está presente en 68 países alrededor del mundo y que tiene más de 100 socios a través de los cuales desarrolla el trabajo de advocacy o de incidencia política, pero también de cambio de narrativas. Y finalmente, estamos empezando a pensar en una campaña que se concentra en los hombres que están en la mitad en materia de edad, en la mitad en materia de procesos de construcción de su propia identidad a lo largo de su vida, en el caso de Estados Unidos, a veces en la mitad del país también, pero hombres que tal vez no están habitando los espacios más perniciosos dentro del Internet o de la manosfera, pero que tampoco necesariamente están dispuestos a gritar desde los techos, hola, yo soy feminista. Y entonces estamos aprendiendo a pensar cuáles son los mensajes que podemos desarrollar para tratar de involucrar a estos hombres que tal vez no dicen soy un feminista, pero que efectivamente viven los valores desde el feminismo, y para tratar de alejarlos de aquellos lugares que ofrecen conexiones más problemáticas y acercarlos a los lugares en los que nos sentimos más cómodos. Diciendo eso, quisiera o sea, tratar de responder esta pregunta de por dónde empezar a conectarlo con los hombres en relación a la igualdad de género. Y creo que es importante que arranquemos con discutir un momento de inflexión en el que nos encontramos hoy. Hoy hay varios países y varios estudios que muestran que más o menos el 50% de la población de hombres jóvenes dicen oponerse al feminismo y a la igualdad de género. Y sin embargo, vivimos en un momento en el que las mujeres empiezan a demandar con más fuerza y con vigor justicia de género en diversos espacios, incluyendo el espacio laboral. ¿Qué es lo que causa esta separación o cuáles son las implicaciones para el trabajo con hombres? Creo que antes de poder adentrarnos en el aterrizaje al espacio laboral, viene bien poder compartir con ustedes algo de una de las investigaciones más recientes que hemos hecho desde Kimundo, haciendo un análisis del estado de la masculinidad. En este análisis del estado de la masculinidad, la edad que les voy a presentar es mayoritariamente de hombres de 18 a 23 años, pero pinta una película que puede ser una película un poco preocupante para nosotros y para el entorno laboral. 2 de cada 3 hombres de 18 a 23 años aseguran que nadie los conoce bien. 30% de esos hombres aseguran que no han hablado con nadie fuera de su hogar en las últimas semanas. 45% de ellos dice confiar más en influencers de la manosfera, es decir, estos espacios medianamente terroríficos en el espacio en línea, más que en sus representantes políticos. Cuando hablamos de la manosfera, hablamos de esos espacios en los que hay hombres que abogan por el derecho a tener sexo porque el gobierno debería garantizarles mujeres y tener acceso a ellas para poder hacer uso de ellas, y unos discursos que pues, son significativamente problemáticos o problemáticos por decirlo menos. 4 de cada 10 hombres en el contexto de los Estados Unidos han tenido pensamientos en torno al suicidio en las últimas 2 semanas. Y la mayoría de los hombres con los que hemos trabajado en el marco de esta investigación asevera que considera que sus vidas tienen más sentido en los espacios en línea que en los espacios fuera de ella. Esta investigación nos alerta y nos hace preocupar acerca de una crisis de masculinidad que parece, o una crisis de conexión que pareciera afectar a los hombres y sobre todo a hombres jóvenes. Hoy esta investigación basada en Estados Unidos, pero es una investigación que estamos empezando a desarrollar y a pilotear en otros espacios del planeta, y en la que pareciera reconocerse que esta realidad norteamericana no es necesariamente una realidad significativamente diversa. Cuando vemos esas interacciones entonces en línea, nos damos cuenta de que efectivamente el tamaño de la interacción y de la conexión en línea es significativamente mayor. Por ejemplo, 2 billones de usuarios activos mensuales en YouTube versus el 1.1 millones de usuarios que tiene una organización como los Boy Scouts, que es una organización que presenta o que presta espacios de exploración, de aprendizaje por fuera de la escuela para niños. ¿Qué buscan estos hombres en línea o cuáles son las cosas que están tratando de satisfacer en esos espacios? Primariamente, relaciones románticas. Estos hombres empiezan muchísimas de sus interacciones hoy en línea, dado que no las tienen en el espacio fuera de ella,
preguntándose por relaciones románticas, preguntándose cómo encuentro el amor. El problema es que muchas de las opciones o de las conexiones que encuentran los llevan de cómo encuentro el amor a cómo manipulo a una mujer con cómo salir conmigo. Hay una preocupación por cómo se ven el concepto de la manosfera de lux maxing, es decir, de cómo incremento exponencialmente mi atractivo físico, y están empezando a buscar prácticas como el mewing, que quiere decir romper la quijada para volverla una quijada más masculina, o cómo hago un performance de mi identidad de género más ligado o a la reafirmación de la heterosexualidad. Estos hombres están muy preocupados por el éxito y por el éxito económico. Estos hombres están preocupados por su salud mental. Estos hombres están preocupados por desahogarse. Estos hombres están preocupados por asuntos también ligados a la paternidad. Y estos hombres están preocupados también por su sexualidad. Es decir, que estos hombres con los que trabajamos hoy presentan o muestran vivir en una crisis de conexión, presentan o a veces manifiestan sentir una ausencia de propósito. Y el gran riesgo o peligro es que identifican al feminismo o a la igualdad de género como uno de los causantes de estos problemas. Es decir, esa crisis o ese sufrimiento se busca o se atribuye culpables, y el feminismo o la igualdad de género se convierten en esos chivos expiatorios. Pensando en esa población de hombres que tenemos, nos preguntamos entonces qué necesitamos hacer. Necesitamos proponer alternativas de conexión más sanas. Necesitamos proponer el cuidado como un vehículo para encontrar propósito. Desde Equimundo estamos fielmente convencidos de que el cuidado, o el concepto de care en inglés, es un antídoto para la violencia, es un antídoto para la falta de equidad, y es tal vez una llave de entrada para poder garantizar verdaderamente el bienestar de todos y todas. Y finalmente pensamos que se necesita replantear la conversación y necesitamos empezar a hablar, sí, de aliados, porque el concepto de aliados resuena en algunos de nosotros, pero también hablar acerca de cómo la igualdad de género nos beneficia a todos. En ese sentido, planteamos algunas alternativas de trabajo de lo que podemos hacer en función a alternativas de conexión desde por ejemplo, el espacio laboral. Uno, proponemos interrumpir las violencias y los caminos poco beneficiosos, es decir, en la implementación o el pensar o el empezar a diseñar políticas de cultura laboral que permitan facilitar espacios que sean espacios más seguros, espacios más agradables, espacios más positivos. Pedimos también proponer mejores contenidos y alternativas, es decir, exponer a estos hombres a espacios de integración, apoyo psicológico, salud integral, espacios de esparcimiento que permitan la construcción de conexiones más positivas desde el espacio mismamente del trabajo. En el trabajo, algunos hombres empiezan ya a hablar acerca de nuevas formas o ideas de éxito. Un estudio de la firma New Macho, ubicada en el Reino Unido y dirigida también por un compañero argentino latinoamericano en el 2023, muestra que si bien históricamente los hombres hemos definido el éxito como anclado netamente a lo financiero y enfocado en lo material, hoy también, énfasis en también, porque no quiere decir que hayamos desestimado lo anterior, pero hoy también los hombres buscamos felicidad, una pareja estable, relaciones profundas, salud y bienestar como parte de esa definición del éxito. Los medios, nuestros pares, los espacios de trabajo usualmente siguen vendiendo la vieja versión del éxito, y tal vez una de las cosas que podemos hacer para cambiar o para poder apoyar a esos hombres en esos procesos de crecimiento y por ende lograr verdadera igualdad de género tiene que ver con cómo desde los espacios laborales resignificamos al éxito. La otra tiene que ver con el cuidado como propósito. Esa es una foto mía con mi abuelo, que es de aquellos hombres que me enseñó que los hombres podemos ser distintos y que podemos cambiar. No fue necesariamente el mejor esposo, no fue necesariamente el mejor papá, pero fue definitivamente el mejor abuelo que uno pudo tener. Y entonces vemos desde, por ejemplo, desde la investigación que lanzamos en el 2023, el estado de la paternidad en el mundo, con data de 17 países, desde Chile hasta China, que después de la pandemia, más hombres hoy valoran el cuidado, valoran el autocuidado, pero también el tiempo cuidando de otros. Es decir, hoy los hombres empiezan a hablar de forma positiva acerca del cuidado y empiezan a reportar más horas ligadas al ejercer el cuidado. Efectivamente, las mujeres sigue habiendo una brecha entre el cuidado que ejercen las mujeres, las tareas de cuidado de mujeres en casa versus tareas de cuidado de hombres, pero vemos una progresión bastante más positiva que la investigación que les contaba hace un rato. Vemos también, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que los hombres, desde de una investigación que lanzamos en el 2024 junto con la IWPR, que los hombres están dispuestos, por ejemplo, a votar por mejores políticas de cuidado.
que los hombres están dispuestos a poner su voto, a sacrificar espacios en relación a poder ejercer espacios de cuidado. Y entonces una de las cosas que creemos que puede desarrollarse o que puede hacerse, pensando en lo que nos decía Teresa, en tal vez esta idea del expandir no solamente el número de mujeres que tenemos en la empresa, sino pensar cuáles son estas otras cosas que podemos implementar. Hay la implementación de mejores políticas de cuidado, como licencias parentales que sean equitativas para hombres y mujeres, jornadas híbridas, trabajo remoto, guarderías, seguros de salud, programas de integración, beneficios a las familias o vacacionales. Trabajé yo hace unos años con una organización, con una empresa privada desde América Latina, una multinacional francesa, que se planteaba cómo podían hacer que los hombres tuvieran menos reticencia al involucramiento de las mujeres en un espacio laboral que había sido tradicionalmente ocupado por hombres. Y entonces una de las cosas que empezaron a desarrollar fue, por ejemplo, implementar programas de cursos vacacionales para las hijas de estos hombres que permitieran desarrollar destrezas STEM en estas hijas, con la promesa de que ellas luego pudiesen también involucrarse al aparataje laboral de esas empresas. Cuando hablamos del cuidado como propósito, les decía, existen, por ejemplo, votantes de diversas ideologías que apoyan mejores políticas de cuidado. En el caso de los Estados Unidos, que es un país que vive una extrema polarización entre republicanos y demócratas, encontramos que tanto republicanos como demócratas están dispuestos a invertir o a buscar candidatos que incrementen el salario mínimo nacional, que ofrezcan verdaderamente políticas de permiso parental en el único país del mundo que no tiene ninguna política a nivel nacional en permisos parental, y que puedan además garantizar que haya acceso a cuidado infantil de calidad y que sea verdaderamente accesible. Hemos visto también que hay un crecimiento significativo en los países que ofertan permisos de maternidad y paternidad, es decir, hay un mito que dice que los hombres nunca van a tomar la licencia parental. Ese mito parece no probarse porque los países que lo ofertan, efectivamente vemos hombres que lo toman. Igual estos hombres a ratos se enfrentan a estigmas, se enfrentan a burlas o a mofas en el contexto laboral por querer acceder a él. De hecho, he trabajado en espacios en los que tal vez a veces la burla más común, por ejemplo, en el contexto ecuatoriano, es preguntarle a estos hombres si ellos dan de lactar, pero efectivamente sabemos que los hombres que logran superar ese estigma y que encuentran el potencial espacio para compartir con sus parejas y para compartir con sus hijos en momentos tempranos, deciden tomarlo. En el caso de aquellos espacios como Suecia, por ejemplo, en el que el permiso es compartido y entonces el permiso está compartido entre hombres y mujeres, vemos un crecimiento en los hombres que lo toman y un decrecimiento en las mujeres que lo toman, que les permite a esas mujeres reinsertarse en el aparataje laboral de manera más temprana. Hay otro mito que dice los hombres van a usar ese tiempo de manera irresponsable. En el caso de este estudio, por ejemplo, en Sudáfrica, encontramos que la mayoría de los hombres que toman este permiso laboral, es decir, el 93%, utilizan el permiso laboral para dedicarse a tareas de cuidado con sus hijos. Perdón, vemos también que, por ejemplo, porcentajes de padres y madres que están dispuestos a tomar cambios en su vida por mayor licencia parental. Vemos que no varía mucho el número de hombres o mujeres que están dispuestos a tomar licencia sin pago en los lugares en los que no se oferta, que están dispuestos a cambiar de trabajo porque sus trabajos no necesariamente acomodan este momento de paternidad y maternidad, o hombres y mujeres que están dispuestos a dejar su trabajo para buscar trabajos que oferten mejores condiciones en relación a políticas de cuidado. Es decir, estamos empezando a ver hombres y mujeres que están dispuestos a sacrificar su propio avance en sus carreras o en sus trayectorias laborales en el afán de poder ejercer mejor trabajo de cuidado. Y el tercer punto que nos parece importante en función de ese replantear la conversación, yo digo que es pasar del pie al buffet, porque muchísima gente cuando habla acerca de la igualdad de género habla con esta analogía del pie y se pregunta si vienen las mujeres ahora y las incluimos en nuestros espacios laborales, entonces ¿cuáles son los espacios que nosotros estamos perdiendo? ¿Qué es lo que nos ha funcionado a nosotros desde Equimundo a lo largo del globo? Es tratar de resignificar esa conversación, no a cuáles son los espacios que creo que estoy perdiendo, sino más bien a pensar en cuáles son los espacios que estoy ganando. En esta ilustración, por ejemplo, que vemos, se habla de cómo en algunos países del mundo se ha logrado hacer que que la brecha decrezca lo suficiente como para que hombres y mujeres puedan estar tal vez en algunas condiciones más cercanas a la igualdad. Pero es el momento de la maternidad el que marca la brecha de quiebre, en el que los hombres usualmente pueden seguir su trayectoria profesional y las mujeres, en cambio,
dan a luz, se dedican al cuidado de los hijos y luego, en el minuto en el que quieren volver a involucrarse en el aparataje laboral, ese volver a involucrarse se convierte en una brecha gigantesca que se vuelve casi imposible de poder saltar. Esta ilustración está pensada para graficar eso, pero a mí me gusta usarla también para graficar la realidad desde el otro lado. Y es la realidad de que ese hombre que si bien ha logrado llegar a su trayectoria profesional o ha podido continuar en su trayectoria profesional, ese hombre también ha quedado de lado, en cambio, de poder ocupar esos otros espacios de cuidado. Ese hombre ha perdido la oportunidad de compartir con sus hijos en el día a día, ese hombre ha perdido la oportunidad de compartir en familia en el día a día, ese hombre ha perdido la oportunidad de descubrir la alegría o sí, la alegría y la felicidad que viene o el propósito que viene y que encontramos todos y todas cuando nos damos cuenta de que verdaderamente cuidar de otros y de otras efectivamente asigna o cambia o transforma algo en quienes somos como seres humanos. ¿Qué es lo que planteamos entonces? Que verdaderamente hay que movilizar esa conversación o movilizar la narrativa desde lo que se pierde o desde lo que se piensa que se pierde hacia finalmente lo que verdaderamente se gana. Y en el caso de la igualdad de género, los hombres podríamos potencialmente ganar un montón de espacios. ¿Cuáles son algunos desafíos que encontramos? Uno, no todos los hombres son iguales. Efectivamente, existen diversidades de realidades, de visiones, de etapas en la carrera profesional. No es lo mismo hablar acerca de equidad de género con un hombre que está empezando su carrera que con un hombre que tal vez tiene 50 años y que está esperando a la edad de retiro. El miedo a perder espacios para ese hombre pensando en perder, pensando en retirarse puede ser mayor que para quien está realmente y recién involucrándose al mundo laboral. Hay también hombres que pertenecen a otras poblaciones en posición de vulnerabilidad y hay unos criterios de interseccionalidad que se vuelven importantes para tomar en cuenta. Existen nuevos nómadas laborales, estos nuevos nómadas no quieren volver a la oficina y por ende tienen un menor involucramiento con la cultura de esos espacios. Puede ser también que estén menos preocupados por asuntos como la paridad, porque la idea de esta vida nomádica a ratos tiene que ver con otras conductas que valoran lo individual. Necesitamos repensar las aspiraciones. En el caso del mundo que hoy tenemos, hay una creación de nuevos roles para las mujeres, pero no necesariamente ha pasado lo mismo para los hombres. Es decir, las mujeres han empezado a entrar en espacios que históricamente eran ocupados solo por hombres y en buena hora y en buena medida que eso ha empezado a ocurrir, pero los hombres no han hecho necesariamente lo mismo en espacios asociados con lo femenino. Y es decir, hay un montón de profesiones, por ejemplo, ligadas al cuidado, docentes, enfermeros, maestros, dulas. Hay un montón de profesiones que están ligadas al cuidado en los que los hombres no han necesitado o no han pensado involucrarse. Y luego también hay otras profesiones como la moda, como la belleza, que eran profesiones históricamente femeninas y que los hombres tampoco han decidido romper o irromper en esos espacios. Finalmente, también decíamos que necesitamos reconocer que estamos todos juntos en este nuevo espacio un tanto confuso, y es que a veces algunos de nosotros hablamos como que si tuviéramos muchas certezas en relación al mundo en el que vivimos. Y la verdad es que para mí es importante reconocer que todos estamos un poco aprendiendo a navegar esa incertidumbre que representa un mundo que puede ser muy emocionante en relación a la vorágine o a la vertiginosidad de los cambios que hoy nos enfrentan. Pero tenemos que estar conscientes de que las tensiones que existen son reales, que se sienten en muchos espacios de trabajo y que es importante escuchar los miedos, las ansiedades, las reticencias, las incertidumbres que existan. Eso no quiere decir escucharlas y enfocarse solamente en ellas, pero es importante, por ejemplo, que cuando pensamos en el desarrollo de planes o de estrategias de igualdad de género en las empresas, esas estrategias contemplen las voces de todas y todos al momento de ser diseñadas. ¿Qué planteamos entonces, en resumen, qué significa hablar acerca de equidad de género involucrando a estos hombres? Creemos que efectivamente existen espacios de ganar-ganar, que el bienestar de los empleados y las políticas de cuidado mejoran con la igualdad de género. He trabajado con otras empresas en las que, por ejemplo, algunos personales de carga me decía, cuando éramos solo hombres, nos tocaba cargar las cosas, como decimos en Ecuador, a pelo, es decir, subirlas, cargarlas solamente con la fuerza de nuestros cuerpos. Cuando llegaron las mujeres a trabajar en la empresa, se crearon otros mecanismos para permitir o para facilitar que las mujeres pudiesen desarrollar esas mismas tareas. Y nos hemos dado cuenta de que hoy, cuando llego a casa, mi espalda no me duele, puedo cargar a mis hijos, puedo hacer otras cosas. Es decir, mi propia salud ha mejorado por el involucramiento de otras personas dentro de mi espacio laboral. Y entonces hay ejemplos como ese o el de políticas de cuidado, el de permiso parental, que permiten que los hombres puedan decir, efectivamente, hay una instancia de ganar-ganar.
van a haber otros momentos que no van a ser de ganar-ganar y en el que algunos de los hombres vamos a tener que ceder espacios de poder y privilegio. Es decir, hay solamente tantos espacios dentro de una junta directiva. No hay espacios ilimitados en la junta, hay espacios limitados y tenemos que aprender a convivir con el poder ceder esos espacios. Y finalmente, las medidas por la equidad que requieran a los hombres ceder privilegios sí requieren tener indicadores claros, temporalidad y transparencia, es decir, poder especificar por cuánto tiempo, cuántos y cómo medir el progreso. Creemos que ese incluir medidas de ganar-ganar al interior de la empresa hace más probable que los empleados reaccionen de manera positiva a las demás medidas que de lo contrario pueden ser tomadas de otra manera. Y eso ha sido un poco el abrebocas que he querido compartirles en relación a la investigación que hemos venido desarrollando desde la organización y contentísimo de poder contestar cualquier inquietud que tengan o de poder seguir la conversación en otro momento. Muchísimas gracias, José. La verdad es súper inspirador y es inspirador, es desafiante y también es disruptivo, me parece, ¿no? O sea, hay muchas empresas que todavía no están planteándose la conversación, hay muchas personas y hay muchos hombres que todavía no, muchos que todavía no están. Entonces, realmente hay muchos comentarios en el chat, te invito a que después los mires, comentarios de todo tipo y hay muchas preguntas que las vamos a dejar para el final, si puedes quedarte, José, o después te Sí. las pasamos por mail, porque es súper interesante la conversación que se genera. También es parte del espíritu de este ciclo webs, generar la conversación, generar la reflexión. Por ejemplo, acá aparece mucho el tema de los hombres que no solamente no cuidan mientras están en pareja, sino que en la separación, ¿no? Y la falta de responsabilidad que hay muchas veces en las pensiones alimenticias, en las mujeres que quedan criando solas. Seguramente todos y todas conozcamos muchos casos, entonces cómo esto de transformar las masculinidades también puede apoyar al futuro de las infancias, ¿no? Y el bienestar que tenemos como sociedad. Entonces, al final me guardé unas cuantas preguntas para poder compartir contigo, José. Tengo que hacer una infidencia y es que José me dijo al principio que tenía un poco de pánico escénico, no se notó, así que millones de gracias por estar, súper iluminador, súper inspirador. A mí, de nuevo, les decía al principio, este es un tema que me apasiona porque realmente creo que es una de esas tuercas que tenemos que mover para que realmente el cambio sea mucho más sustantivo. Así que te agradecemos un montón. Preguntan mucho por las investigaciones, o sea que si vos Mm. podés ir dejando ahí en el chat también algún link con dónde puedo mirar más y entender más, y dejamos el resto de las preguntas para el final. Agradecerte profundamente. Vamos a seguir a pasar al siguiente bloque de contenido de esta mañana y ahí con enorme gusto voy a recibir a una dupla chilena, les voy a decir chilenos, aunque trabajan para varios países, que nos van a contar, bueno, cómo llegó este tema del rol de los hombres y de las nuevas masculinidades a la empresa, a la mesa de una empresa como Accenture. Entonces ahí voy a presentar y darle la bienvenida con enorme gusto a Valentina. Valentina es chilena, de profesión terapeuta ocupacional, diplomada en el modelo de ocupación humana de la Universidad Católica de Temuco, magíster en gestión e inclusión de personas con discapacidad de la Universidad Andrés Bello. Tiene 9 años de trayectoria en temas de diversidad e inclusión, considerándose dentro de este trayecto fundaciones y también organizaciones sociales. Es consultora en recursos humanos y hace 2 años que es parte del equipo de inclusión y diversidad LATAM de Accenture, prestando servicios para Accenture en Chile. Y como siempre me gusta poner algo de pasatiempos y alguna cosa más personal, y Valentina le gusta mucho el trekking y conectar con la naturaleza, así que cuando quieras, yo estoy en Uruguay, así que en cualquier momento cruzo la cordillera para ir a hacer una caminatita, Valen, contigo, bienvenida. Y Muchas también gracias. tenemos con ella a Nahuel, que es argentino, nació en Buenos Aires, estudió Administración de Empresas en la Universidad Nacional de La Matanza, candidato a MBA tecnológico de la Universidad Andrés Bello, y su carrera la ha desarrollado en grandes corpos, IBM, ExxonMobil, JP Morgan Chase y desde 2017 en Accenture. Ha apoyado a las industrias de petróleo y gas, comercio minorista, banca, finanzas y aerolíneas, variado. Y actualmente es Business Process Delivery Manager, lo dije bien, y líder del Círculo de Masculinidades Positivas. Es nadador, es salvavidas, atención, me encantó eso, y entrenador de natación. Así que les voy a dar la bienvenida para que ustedes mismos inicien la conversación sobre lo que está pasando en Accenture, y muchísimas gracias por estar y por acompañarnos hoy, ¿vale? Y Nahuel.
The floor is yours, como dicen por ahí. Muchas gracias, Teresa. Y también darle la bienvenida a cada uno de los asistentes. Estamos muy contentos de esta invitación, sobre todo de ir compartiendo nuestras buenas prácticas en Accenture. Sabemos que también tenemos algunos infiltrados de Accenture por ahí que nos están viendo el día de hoy, así que les enviamos los saludos correspondientes y por supuesto a cada uno de los países, que vi la diversidad de países a través del chat y que ojalá podamos seguir interactuando al final de la sesión. Bueno, les cuento un poquito, para quienes no nos conocen como empresa, nosotros somos una empresa multinacional de consultoría estratégica de servicios tecnológicos y también de externalización de servicios. Nos encontramos insertos en al menos 49 países del mundo, pero prestamos al menos servicio a más de 120 países en la actualidad. Nosotros hoy día hemos sido considerados una de las empresas más inclusivas y diversas en base a una de las grandes evaluaciones de Refinitiv, que identifica a las 100 compañías cotizadas en temas de tener y contar entornos de trabajo más diversos, más inclusivos, en base a tres aspectos importantes: datos medioambientales, responsabilidad social y adicionalmente el gobierno corporativo. ¿Qué es importante de esto? Nosotros desde 1995 ya estamos trabajando temáticas de diversidad e inclusión. Hoy día, y tal como lo ven en la presentación, Chile en particular está trabajando cuatro tópicos importantes, que es Gender Equality, personas con discapacidad, Pride y salud mental, porque sabemos que también la salud mental hoy día en Chile es importante como también para todo el mundo. Sin embargo, algo muy importante a mencionar en todo este camino desde 1995, donde de a poco culturalmente hemos ido incorporando diversos pilares, diferentes focos en relación también a cambios legislativos que han sufrido algunos de nuestros países. Desde el año 2017 nosotros instauramos un compromiso como compañía, un compromiso público, que es que de aquí al 2025 nosotros podamos contar con al menos un balance de género de un 50 y 50, pero no solamente eso, sino que también adicionalmente que al menos el 30% de nuestras posiciones de liderazgo efectivamente sean cubiertas por mujeres. Les paso el dato, hace muy poquito cerramos obviamente nuestro año fiscal, ya que trabajamos por año fiscal acá en Accenture. Ya vamos en alrededor de un 48% para la región de Latam, así que al menos estamos un paso más avanzado de cumplir con este compromiso en particular. ¿Cómo lo hemos realizado finalmente? Porque obviamente hemos implementado diferentes tipos de iniciativas. Una de ellas es la que vamos a compartir a continuación sobre nuestro círculo de masculinidades, pero otro de los aspectos muy importantes es trabajar en base a nuestros mismos estudios. Nosotros contamos con estudios que van en pro principalmente de identificar diferentes factores de cambio que promuevan una cultura de igualdad, una cultura inclusiva a través de las organizaciones. Y es por eso que nace nuestro estudio de Getting to Equal, que hemos realizado al menos 3 ejemplares diferentes y que finalmente tenemos una población bien satisfactoria porque han sido encuestados a más de 22.000 personas en al menos 32 países del mundo, tanto hombres y mujeres, para tener resultados efectivamente fidedignos. ¿Por qué finalmente establecemos estos estudios? Porque de esta manera hemos podido identificar que en temas de que las empresas puedan promover equidad de género, tenemos una misión realmente importante, porque promover equidad de género en las organizaciones nos va a permitir acelerar el progreso laboral, reducir las brechas finalmente que existen en torno a las mujeres, pero adicionalmente algo que se mencionó anteriormente es que no solamente estamos reduciendo las brechas para las mujeres, sino que también mejorando las carreras de los hombres, porque esto es balance de género, es equidad para ambos frentes en particular. Uno de nuestros estudios, uno de los más importantes, uno de los estudios del año 2020, nos indicó principalmente que crear una cultura diversa e inclusiva obviamente nos iba a permitir tener mejores resultados. Dentro de ellos, adicionalmente, logramos identificar al menos 40 factores diferentes que influyen en el progreso de las personas, tanto del ámbito personal como del ámbito laboral. Pero adicionalmente a eso, identificamos 14 factores que actúan finalmente como catalizadores o facilitadores del cambio.
de llevar una empresa hacia una cultura totalmente diversa e inclusiva. Como nos gusta a nosotros segregar y clasificar en diferentes frentes estos 14 elementos o factores que identificamos, que los están viendo a continuación, los categorizamos en 3 categorías distintas. Una, el liderazgo audaz, por supuesto, otro, lo que es acción completa, y último es ambiente que empodera. ¿Qué es importante de esto? Que obviamente en acción completa pudimos lograr identificar que es importante contar con una red abierta para mujeres, pero adicionalmente contar con una red abierta para hombres, que ambos frentes finalmente puedan contribuir a seguir fomentando temas de equidad, inclusión y diversidad al interior de de la organización. Por supuesto, en Accenture Chile, como les comentamos desde un inicio, queremos contarles sobre una de nuestras buenas prácticas, que es el Círculo de Masculinidades Positivas, porque además del estudio que les acabamos de comentar, que pueden acceder, por supuesto, a través de nuestras plataformas y descargarlas, están en inglés, están en español, así que no se preocupen para que no hay inconvenientes en temas del idioma. Nosotros como empresa en particular reconocemos que hoy día, hasta la fecha, lamentablemente, sigue existiendo ciertos aspectos de desigualdad, pero queremos avanzar hacia que el día de mañana, obviamente, estas brechas o problemáticas se vayan reduciendo con el paso del tiempo. Para ello, obviamente, nos hemos estructurado diferentes tipos de desafíos y hemos implementado diferentes tipos de medidas para abordar lo que es la igualdad de género. Porque muy pocas empresas hoy en día abordan temas de equidad de género con los hombres. Es muy difícil que finalmente se incorporen los hombres. ¿Por qué? No es porque las empresas no lo quieran realizar, sino que también hay un gran factor importante que a los hombres les cuesta como participar de manera activa por diversos motivos. Porque quizás se sienten incómodos con la temática, porque quizás, por ejemplo, tienen miedo a enfrentarlo, no saben cómo participar o no saben cómo hacer un gran aliado. Y esto es algo muy importante porque lo visualicé dentro del chat. Para nosotros, los aliados dentro de Accenture finalmente son una parte importante y vital en cada una de nuestras iniciativas de diversidad e inclusión. Nuestros aliados finalmente son todas aquellas personas o miembros que se encuentran insertos en cada uno de los ERG que nosotros tenemos, que tenemos ERG obviamente de personas con discapacidad, de equidad de género, tanto de hombres y mujeres, de salud mental y también de la comunidad LGBTQ+. Y nuestros aliados finalmente en temas de equidad de género permiten derribar las brechas y barreras del entorno, actuando finalmente como agentes del cambio, pero agentes de cambio de manera positiva, de manera activa desde su rol y sus diferentes puestos de trabajo. Por eso nosotros lo hemos determinado que los aliados en temas de equidad se denominan Gender Equality Ally y que conforman hoy en día y son parte activa de nuestro círculo de masculinidades positivas. Como les mencionaba, nuestros aliados no se quedan obviamente en la brecha del problema, son agentes activos de manera importante y algunos de los ejemplos que finalmente nuestros aliados están realizando hoy en día es tener un compromiso desde su rol, un compromiso desde su liderazgo, participar en las diferentes iniciativas de diversidad e inclusión y en temáticas de equidad de género. Estamos en época de evaluación de desempeño, entonces finalmente tienen una perspectiva de mirada de equidad de género en cuanto a promociones a la hora de reclutar finalmente. ¿Cómo yo recluto con un enfoque mucho más equitativo y un enfoque mucho más diverso? Y sobre todo en cómo podemos actuar desde nuestras propias personas en seguir fidelizando y a ir aumentando nuestro ERG. Pero para que ustedes conozcan un poco más en qué consiste nuestro círculo de masculinidades positivas, hacia dónde apuntamos, cómo se realiza y cuáles son los tópicos que finalmente nosotros estamos comentando, los voy a dejar ahora con Nahuel Curletti, que por supuesto hoy día es el líder de los círculos de masculinidades positivas. Adelante, Nahuel. Buenas a todos, gracias por la invitación. Y bueno, a ver, esta iniciativa surgió en pandemia, surgió en el 2021 y empezamos tomando una certificación en lo que son las prácticas restaurativas. Las prácticas restaurativas son prácticas que lo que buscan es fortalecer vínculos. Hay diferentes formas de hacerlo y la metodología de círculos probablemente la conozcan de alguna que otra película donde ven personas que están tratando determinado tema, habitualmente se puede utilizar para temas como el alcoholismo, como la violencia. ¿Qué se hace en estos círculos? Habitualmente se disponen las personas de manera circular. Hay un elemento que funciona como el elemento de diálogo que se va pasando de una persona a la otra.
y esto lo que permite es que se genere una comunicación en la que no hay una interrupción. Hasta que una persona no termina de exponer, no termina de hablar, no se pasa la palabra a la otra. Y eso hace que uno vaya generando un mensaje distinto, sin interrumpir a la persona, sin interrumpir a la otra persona que está exponiendo su idea, y formando a la vez una idea en la cabeza para el momento o la hora en la que nos toca participar. ¿Qué hacemos con estas prácticas restaurativas o con estos círculos? Principalmente buscamos construir valores, ¿no? Actitudes, tradiciones, formar comportamiento, estilos de vida. Lo que buscamos es que dentro de la organización generar un espacio seguro en el que podemos reflexionar entre hombres los distintos roles que la sociedad nos pone o que la sociedad espera de nosotros y buscar cómo desafiarlos, ¿no? Para ser mejores hombres en ese camino o mejores aliados para lo que es la equidad de género. Dentro de los temas que trabajamos habitualmente, bueno, acá está un poco lo de las prácticas, estos son los temas que trabajamos. Habitualmente hablamos de qué es la masculinidad, responsabilidad afectiva, machismos cotidianos, roles de género, fraternidad, privilegio, diversidad sexual, consentimiento, feminismo, sesgos. ¿Qué sucede? Nos encontramos con que en estos círculos que están específicamente diseñados para hombres, y acá abarcamos a toda la persona que se identifica como hombre, buscamos que sea un espacio donde los facilitadores no somos expertos en género. Yo, como habrán visto ahí en la presentación, vengo de una formación totalmente del lado de ciencias económicas, muy por el lado contable, experiencia en todo lo que es ese tipo de industria y negocio. ¿Y por qué caigo acá, ¿no? En este espacio? Porque precisamente soy una persona que lo que busca es tomar un rol de voluntario como facilitador de este espacio donde lo que se plantea es un tema informativo y reflexionar a partir de él. Entonces, en estos círculos se pone una cápsula informativa, se suele hacer alguna actividad lúdica, y después partimos con un círculo donde desarrollamos algunos de estos temas, lo cargamos con este contenido informativo y hacemos un círculo de cierre donde, en definitiva, terminamos reflexionando sobre la idea que traíamos, el plus de información que le agregamos y las conclusiones que vamos sacando. Entonces, con esto lo que descubrimos es que los distintos hombres de nuestra organización, al poder mostrarse vulnerables frente a determinados temas o poder mostrar que no saben sobre determinados temas, y con esa humildad que buscamos que caracterice estos espacios, ir aprendiendo tanto de nuestros compañeros como de las cápsulas informativas y de la reflexión que vamos generando. Entonces, creo que este espacio específico para hombres lo que busca es salir de esa mirada del dedo acusador o de, como no sé de tal tema, prefiero apartarme, prefiero no opinar, prefiero no involucrarme. Entonces buscamos que sea un espacio donde podemos decir que efectivamente no somos expertos en determinados temas, que necesitamos información sobre esos temas, y a partir de estar más informados podemos ser más partícipes de este cambio que buscamos y de este modelo donde lo que perseguimos es la igualdad de género en todo el espacio laboral, ¿no? Así que ahí quedo abierto a todo tipo de preguntas, me pueden buscar por LinkedIn para que les compartamos material si lo requieren, pero puntualmente lo que busca este espacio es esto, generar espacios de conversación entre hombres donde sin esa mirada desafiante o sin temor a que nos juzguen por algo que no sabemos, poder generar ese conocimiento para poder involucrarnos en estos temas. Ujú. Muchas gracias, Nagu. Y bueno, tal como pudieron ver en nuestro fondo de pantalla o background, finalmente Nagu está con el background de Ciclo de Masculinidad Expositiva y yo estoy con el otro jersey de Red Mujeres Conectadas, que también es para todas aquellas mujeres que se identifican con el género femenino. Pero de igual manera, aunque sean dos jerseys distintos, colaboran entre sí, tienen el mismo foco, que es obviamente apuntar a temas de equidad de género, y adicionalmente dentro del año los hacemos participar de manera colaborativa. Es decir, finalmente se transforman en los círculos de la equidad. Y de esa manera finalmente podemos contar con los dos frentes también. Así que muchas gracias a todos. Obviamente vamos a estar pendientes a las preguntas del chat, y si no, como dijo Nau, por supuesto, también nos pueden ubicar a través de LinkedIn. Adelante, Teresa.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ahí ya se empiezan a despertar también las preguntas, las consultas. Las vamos a dejar para el final porque tenemos la herramienta para compartir ahora. Agradecerles mucho y lo que me gusta mucho cuando tenemos empresas que comparten sus prácticas es que otras empresas vean que es posible empezar estos temas. En los aciertos y en los errores, porque contaron la práctica, pero seguramente tuvieron muchas barreras, muchos desafíos que afrontar, pero lo importante es empezar, ¿no? Dar un paso y poner los temas que preocupan y que ocupan en las agendas. Así que, de nuevo, vamos a dejar las preguntas para el final. La idea es que el webinar dure 1 hora y nos quedan 9 minutos hacia la hora, así que vamos a tener la presentación de la herramienta ahora con Mitzi, que ya la voy a presentar, y después, para quienes quieran quedarse, tendremos unos 10-15 minutitos de preguntas y respuestas porque la conversación estuvo agitada y bastante interesante. Así que, como les decía, bloque 1, José nos presentó el tema y un montón de información sobre la temática. Después tuvimos esta excelente práctica de Accenture con Valen y con Nahuel. Y ahora, para que se lleven deberes y cosas para hacer, más allá de todo lo que ya tengan para hacer después de escuchar a nuestros speakers, tenemos una herramienta muy concreta para compartir y para eso voy a presentar a mi colega Mitzi Vaqueiro, que nos saluda, nos escucha y nos va a presentar desde nuestra oficina en México. Mitzi es especialista técnica en temas de empoderamiento económico y educación de ONU Mujeres en México. Estudió una maestría en administración pública en London School of Economics and Political Science y una licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha colaborado en organismos internacionales, sector público y academia en temas de desarrollo social, economía social, inclusión económica, igualdad de género en el sector privado y financiamiento sostenible para la igualdad. Es una gran colega, siempre apoyando estos espacios y estos webinars y todas las iniciativas que desarrollamos desde ONU Mujeres Oficina Regional. Así que bienvenida, Mitzi, para que nos cuentes algo bien concreto que las empresas pueden empezar a hacer a partir del lunes para incorporar este tema del rol de los varones en sus agendas. Adelante contigo, Mitzi, buen día. Perfecto, muchas gracias Tere y buen día a todas, a todos, a todes. Me da mucho gusto poderles compartir esta mañana después de las maravillosas presentaciones que hemos tenido, ¿no? La parte conceptual, luego buenas prácticas, cómo esto se ha visto en otras empresas. Y pues esta última parte es como un cierre de juntar todo y decir, aquí hay una opción, algo que se puede implementar. Les va a resonar también mucho al gran ejemplo de Accenture que nos acaban de presentar, pero esto es como una base, como un primer paso de qué se podría hacer para implementar estos espacios de diálogo, círculos de conversación, de confianza entre hombres para saber qué se puede hacer a nivel empresa. Y lo que les vengo a presentar es el kit de herramientas para Barbershop. Barbershop, como saben, es una barbería. Y retomamos este nombre y este concepto en inglés porque, pues bueno, es una herramienta que se creó desde ONU Mujeres a nivel global. Se retomó la idea de una barbería porque son estos espacios donde las personas que asisten, en el caso de barbería, principalmente hombres, se generan estos espacios de confianza donde comienzan a hablar de diferentes temas, ¿no? Desde recomendaciones de, pues, dónde comprar, dónde hacer un buen mandado, dónde se encuentran buenos precios para tal producto. Y bueno, también estos espacios de confianza de qué nos preocupa, qué empieza a, hacer como los temas relevantes para pues diversos hombres, ¿no? Temas familiares, temas laborales, profesionales, en fin. Entonces de ahí se retoma esta metodología de círculos, de generar espacios de confianza para hombres y se crea desde este movimiento global que se llama He for She, que es un movimiento global desde ONU Mujeres, que lo que busca es justamente sumar a los hombres a la conversación y subrayar cuáles son los beneficios, o sea, cómo la igualdad de género no es una cuestión únicamente que beneficia a las mujeres. Por supuesto que sí, a nivel estructural,
hay muchísimas desigualdades de género y claro que pues el foco se ha puesto en cómo las mujeres ingresamos a estos espacios, pero pues también los hombres han manifestado que pues la igualdad de género les beneficia también. Esto ya no me voy a detener en cómo estas sociedades más igualitarias benefician tanto a hombres como a mujeres, en fin, a todas las personas, a todas las diversidades. Y bueno, entonces por eso desde hace ya muchos años ONU Mujeres creó este movimiento He for She, ¿no? Para subrayar cómo la desigualdad de género es una de estas violaciones de los derechos humanos más importantes de la actualidad y cómo es de vital importancia que pues los hombres, los niños se sumen en la conversación y sean parte de esta solución, que sean agentes de cambio, ¿no? Que es también otra idea y otro concepto que hemos estado escuchando durante esta sesión. Entonces, el objetivo de este kit de herramientas es animar, es sumar a estos hombres y niños a participar activamente en promover la igualdad de género. Pues a nivel global buscamos hablar de igualdad de género y no de equidad, porque la igualdad de género es el derecho humano defendido por los instrumentos internacionales que los países han firmado en Naciones Unidas. La equidad, pues son las diferentes estrategias para llegar a este fin de igualdad, igualdad sustantiva, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Entonces, por eso me oirán hablar de igualdad de género y les invito a ir sumando esta conversación a que hablemos de esta igualdad que está defendida en los instrumentos internacionales. También busca este kit de herramientas promover una mejor comprensión de cómo esta desigualdad de género limita la capacidad de las personas, independientemente de su género, y también limita a las empresas, a las comunidades, a las sociedades para alcanzar el potencial económico, potencial humano, en fin. Y también proporciona a los hombres estas herramientas para hacer frente a la desigualdad y convertirse en agentes de cambio, como les decía. Este kit de herramientas está dividido, es un kit que van a ver al final los enlaces para descargarlo, pero está dividido en sesiones, en 3 elementos principales, lo que llamamos sesiones de liderazgo, talleres o círculos, que es muy similar a lo que realiza Accenture, y el tema de compromiso. Las sesiones de liderazgo y talleres, o sea, lo que difiere entre cada una de estas es que es como el formato. Sesiones de liderazgo está mucho más enfocada a buscar el compromiso desde el más alto nivel de toma de decisión dentro de una organización. En este caso voy a hablar de empresas, pero digamos que este kit se puede implementar en cualquier tipo de organización y centro de trabajo. Pues los talleres pueden tener una metodología un poco más larga, además de discusión, incluir a más personas, y la serie de compromisos son complementarias a los talleres y sesiones de liderazgo. No es independiente, es que tanto los talleres como las sesiones de liderazgo incluyan un factor de compromiso, un factor de llevarte una tarea y ser este agente de cambio. Entonces, los primeros pasos para implementar, si desde su empresa están pensando cómo implemento alguna especie de círculo, de espacio de discusión como los que hemos estado hablando, pues los primeros pasos sería conocer a tu público, conocer a tu empresa. Obviamente va a variar dependiendo del sector, del tamaño, de dónde estás. Si es un sector como muy masculinizado, puede haber algunos otros retos, en fin. Entonces, dependiendo de algún diagnóstico que se tenga de la empresa, de cómo está conformada, de qué temas les han manifestado que son de su interés, que les preocupan, temas a lo mejor de políticas de trabajo flexible, ¿no? Para temas de cuidados, temas de protocolos para prevenir y atender casos de violencia en el mundo del trabajo, por ejemplo. En fin, dependiendo de cómo está conformada su empresa, cómo sepan que son sus preocupaciones, pueden ir armando estos espacios. Después, elegir su herramienta, que les voy a presentar tan solo algunas, pero hay muchísimas y además el kit tiene diversos enlaces a otras organizaciones expertas como Equimundo, ¿no? Que también tiene muchas investigaciones y otras herramientas. También posteriormente sigue elegir el lugar para tu evento dependiendo de cuál es tu público, si es algo dirigido a las posiciones directivas será un formato, si es algo abierto a más personas será otro. También establecer alianzas.
es fundamental y lo hemos visto, hay muchas organizaciones expertas que tienen ya las herramientas, muchas metodologías, y es importante establecer estas alianzas para fortalecer lo que estamos haciendo y posteriormente pues seleccionar y formar a las personas facilitadoras, ¿no? En este caso voy a referir a facilitadores porque generalmente en estos espacios, círculos de masculinidades, buscamos que estén dirigidos a hombres y por lo tanto pues el facilitador siempre lo ideal es que sea una persona pues que se identifique como hombre, que se pueda generar este espacio de confianza. Entonces, para ir aterrizando en los elementos del kit de herramientas, las sesiones de liderazgo, como les decía, lo que busca es generar este espacio de discusión entre personal directivo, en este caso de empresas, y pueden ser dos formatos, una sesión más cerrada con líderes donde estén discutiendo ciertas preguntas detonadoras, o un evento de alto nivel donde sí estén las personas líderes al frente y discutiendo, pero pues que a lo mejor se puede abrir a muchas más personas. Entonces aquí está la primera herramienta, que es el compromiso de las y los directivos con la igualdad de género, y este puede ser un formato. Sabemos que el personal directivo puede tener mucho menos tiempo, ¿no?, disponible para este tipo de eventos, entonces adaptar, como les decía, conocer nuestro público y adaptar, a lo mejor esto lo podemos hacer un desayuno, a una sesión más corta de alto nivel, pero con el objetivo de discutir algunas preguntas clave para saber cuál es cómo piensa el personal directivo, qué ideas surgen, qué hay que trabajar. Y algunas preguntas detonadoras pueden ser: ¿qué tipos de mensajes te han transmitido sobre lo que significa ser hombre, sobre lo que significa ser mujer? ¿De dónde has sacado estas ideas? Luego, por ejemplo, hablar, ¿no?, de ponerse en el lugar de otra persona. ¿Cuándo fue la primera vez que una mujer te contó algún tipo de agresión, acoso, algo que lo haya sentido sentir incómoda, hecho sentir incómoda, y que cuando le escucharon no lo vieron como algo malo, sino como algo que sucede, ¿no? O sea, que es normal. Eso nos ayuda a ir reflexionando sobre qué concepciones tenemos sobre la idea de ser hombres y de ser mujeres, y de ahí aterrizar a lo que sucede en las empresas o en las organizaciones. Desde su posición de toma de decisión, ¿qué perciben como los principales obstáculos para lograr la igualdad de género? ¿Qué se puede hacer como líder mañana para empezar a rectificarlo? Ya desde ahí, desde su posición, desde CFO, desde CEO, desde líder del área de diversidad e inclusión, ¿qué se puede empezar a hacer? Y de ahí saber, o sea, cuáles son los diferentes temas. Por ejemplo, si hay margen para aumentar la sensibilización en temas de igualdad de género en prácticas de reclutamiento, negociaciones salariales, ascensos, temas de acoso sexual. Y si se puede también otro tema, ¿no?, aumentar la conciliación de vida laboral y familiar. Esto con este enfoque de corresponsabilidad, ¿no? Corresponsabilidad entre hombres y mujeres del trabajo del hogar, del trabajo de cuidados en general. Y otra herramienta que es esta herramienta 2, aprende de la comunidad, un evento de alto nivel. Como les decía, podemos tener una sesión, como les decía, un poco más cerrada, un formato desayuno, o tener algo más abierto, que sea otra forma de reunir a líderes, pero también a más personal de la empresa, y fomentar este compromiso. Y esto se puede hacer como un acto mucho más visible, ¿no?, que tenga algunas presentaciones de personas expertas, líderes de opinión pública, como estos o estas personas que son mucho más vocales, que están en medios, son personas públicas y, y que hacen mucho advocacy por temas de igualdad de género y que pueden inspirar al personal. Eso es otra idea de lo que se puede hacer. Y para esto pues es importante el tema de las alianzas, ¿no? Presentar a lo mejor buenas prácticas de otras empresas, de otras oficinas en otros países, si estamos hablando de una empresa global. Y pues el objetivo de este también es una inspiración a convertirse en agentes de cambio desde las diferentes áreas de la empresa.
Y luego está la serie de los talleres. Y en los talleres hay muchísimos temas, muchísimas metodologías que pueden encontrar tanto en el kit como que se han desarrollado posteriormente y que están ahí disponibles muchos en internet. Y dependiendo del tiempo que ustedes tengan para organizar estos talleres o estas sesiones, se pueden abordar diferentes temas, ¿no? Empezar desde lo básico, ¿qué es el género? ¿Qué es igualdad de género? ¿Cuál es la diferencia, perdón, entre equidad e igualdad de género? Si se tiene más tiempo, pues ya ir abordando los temas de, a ver, que esta reflexión de actuar como hombre, actuar como mujer, cómo nos criaron, cómo se relaciona esto con la idea de del género binario, que sabemos que no es el género no es binario, es diferente al sexo, entonces ir relacionando como todo esto, cómo lo hemos aprendido y cómo ha tenido un impacto en nuestras relaciones tanto personales como profesionales, laborales y sociales, ¿no? En nuestras comunidades, y cómo impacta en las desigualdades de género que pues persisten actualmente. Y también abordar el tema de la violencia, ¿no? Y cómo crecer con diferentes ideas han perpetuado la violencia de género, la violencia en los espacios públicos, en el ámbito profesional también, o en el mundo del trabajo, ¿no? Que implica también no solamente el espacio de la oficina, sino más allá, en nuestras relaciones laborales, en el espacio digital, por ejemplo, o en el ámbito público. Y luego también para bueno, ya hablando de los talleres, en el taller de qué es el género, pues buscamos que las personas participantes comprendan cuáles son las diferencias entre términos sexo y género, una idea más clara de qué son los estereotipos de género en su cultura, cómo se reproducen y las diferentes formas en que se espera que nos comportemos. Y bueno, también busca generar propuestas de cómo esto impacta en nuestro espacio de trabajo y qué podemos hacer desde las diferentes áreas de la empresa. Otro taller es el de, como les decía, actúa como hombre, actúa como mujer, y tiene el objetivo de que se genere este espacio de diálogo y de confianza, principalmente entre hombres, de cómo influyen normas de género en la vida de hombres, de mujeres, de personas no binarias, cómo estas expectativas pueden impedir que las personas desarrollen todo su potencial, ¿no? Que desde el inicio les hayan impedido seguir una carrera que les interesaba, que les apasionaba, pero decían, es que esto es más para hombres, es que esto es para mujeres, y pues finalmente les haya impedido desarrollar el potencial que tenían a nivel personal. Algunas preguntas para este debate pueden ser cómo afecta al bienestar de los hombres. Hablar de bienestar, porque generalmente hablamos siempre de pues más de objetivos profesionales y demás, pero poner en el centro a la persona, sea hombre y sea mujer, y del bienestar, siempre nos ayuda a conectar con las personas y generar mucho más ideas de qué podemos hacer. Entonces, en el caso de los círculos de hombres, hablar desde el bienestar de los hombres, cómo acatar lo que nos educaron a ser fuertes, a no mostrar sentimientos, afecta nuestro bienestar, nuestras relaciones con las demás personas, con nuestras familias, etcétera. También hacer una reflexión de cómo afecta esto el bienestar también de las mujeres, cómo nos limita, ¿no? E influye en la vida, en las relaciones que tenemos entre personas. Y de ahí empezar a pensar qué pasa, ¿no? Con cómo pasar de las ideas que tenemos a una discriminación o a generar desigualdades de género a partir de estos roles y estereotipos con los que vamos creciendo. Y de ahí, pues, como les decía, siempre la parte del cambio y del compromiso. ¿Qué puedes hacer para ayudar a promover una mentalidad más abierta, respeto por la diversidad de formas de pensar y de actuar de las personas?
Y posteriormente, pues también a aterrizar en temas de violencia, saber cuáles son los diferentes tipos de violencia, cómo podemos identificarlos, cómo estas afectan, no, cómo el tema de la violencia no es un tema privado. Por mucho tiempo se pensó que, sobre todo la violencia familiar, es un tema privado y no concierne a las empresas o a las organizaciones. Y ya los instrumentos, tanto nacionales como internacionales, hablan de violencia en el mundo laboral y cuál es el rol de las empresas, ¿no? De tener protocolos para detectar y atender violencia no solamente dentro del espacio, sino fuera, porque esto afecta, y lo vimos con la pandemia, el espacio laboral y el hogar se diluyó bastante porque trabajamos desde nuestra casa y muchas personas trabajábamos desde nuestra casa y vimos que también afecta cuando hay violencia en el espacio del hogar, afecta también a la empresa y tiene costos para la empresa. ¿En qué? En la productividad de las personas, en el ausentismo, en que vayan a dejar la empresa, en rotación, en fin, siempre es importantísimo, y desde Naciones Unidas por supuesto lo sabemos, poner al centro la perspectiva de derechos humanos de las personas, pero para las empresas pues también cada vez hay mucho más evidencia de cómo afecta la violencia económicamente a las organizaciones, cómo y por qué el rol de las organizaciones es crucial. Y sí, tienen una responsabilidad también desde las organizaciones de trabajar en temas de violencia. Y por eso también dentro de los círculos es importante y son muy interesantes las discusiones que se generan acerca de cómo los roles han perpetuado diferentes conductas que llevan a violencia principalmente de género. Entonces también desde la caja de desde el kit de herramientas se incluyen algunas preguntas detonadoras con diferentes recursos para complementar, para que se pueda aumentar el conocimiento y sensibilización a todo el personal. Y ya por último, las herramientas o las series de compromiso, que como les decía son complementarias tanto a la parte de liderazgo como a la parte de círculos o talleres, y lo que buscan es demostrar un compromiso real, haciendo que todas las personas participantes se lleven algo, ¿no? ¿Qué voy a hacer saliendo de aquí, ¿no? Desde el ámbito personal, pero también desde mi rol, desde el área de recursos humanos, desde el área legal, desde el área de compras, desde cualquier área se puede hacer algo para contribuir a la igualdad de género. Entonces, es lo que buscan estas herramientas, algunos ejemplos, ¿no? De qué se pueden llevar como compromiso a las personas es de empezar por un diagnóstico. Vamos a hacer una encuesta para comprender mejor cuáles son los retos a los que se enfrenta mi personal en el lugar de trabajo, en su vida privada. Eso nos ayudará a ver, ¿no? Temas de trabajo flexible, etcétera. Luego también desde nuestras prácticas de contratación, de reclutamiento, cómo asegurarme que no haya prejuicios en la forma en que anunciamos, en que vamos reclutando personal. También otro compromiso puede ser dar a conocer los estudios que se han presentado, dar a conocer el movimiento He4She en el lugar de trabajo y animar a que el personal se sume, se inscriba, comparta el mensaje. Son algunos de los ejemplos. Y otra forma de también aumentar el compromiso, sobre todo si hablamos de eventos mucho más visibles, también se pueden hacer, por ejemplo, una cabina fotográfica, algunos espacios para que después de los eventos puedas animar a la gente a que muestre su compromiso con los temas de igualdad de género. Y el kit de herramientas incluye muchos materiales que se pueden descargar, y ya viene ahí todo el manual de uso y lineamientos, ¿no? De marca He4She, y con diferentes mensajes, con la identidad gráfica de la barbería. Entonces eso puede motivar también a las personas a mostrar su compromiso y difundir siempre el mensaje más allá de la empresa, sino pues también a nivel personal, en sus redes sociales, y pues mostrar este compromiso. Como les decía, todos estos recursos están disponibles en el sitio web.
se pueden descargar, incluyendo los materiales gráficos, el manual de uso de marca, todo esto. Les invito también a revisar el sitio web de He4She, este movimiento global de ONU Mujeres. Y en México creamos durante la pandemia esta guía súper sencilla que se llama Guía para ayudarnos a crear espacios colaborativos en nuestra vida diaria. Y realmente, aunque se creó durante la cuarentena, estos consejos y esta simple guía se adapta, yo lo dejaría ya en nuestra vida diaria, porque habla de la importancia de la corresponsabilidad, ¿no? De dejar de ver que los hombres apoyan o las mujeres apoyan, sino es una corresponsabilidad de las tareas del hogar, en las tareas de cuidado. Entonces también se las dejo porque creo que no deja de ser relevante. Y pues igual, reviso ahora en el chat cualquier duda que quede. Muchas gracias, Tere, por el espacio y regreso los micrófonos. Muchísimas gracias, Mitzi, que siempre apoya todo este ciclo webs con ejemplos, con casos en esta jornada hoy también presentando, así que muchísimas gracias por estar. Ahí preguntan mucho por los links que tenías en la presentación. Vamos a hacer, porque ha habido tantas preguntas en el chat que voy a rescatar algunas poquitas para que nos tomemos 10 minutos quienes quieran quedarse. Quienes no quieran quedarse, recuerden que seguimos con nuestro ciclo webs hasta fin de año. Pueden seguir las redes de ONU Mujeres y de Pacto Global a nivel regional, Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter X, para irse enterando y registrándose de las próximas sesiones. Entonces, si querés, Juanca, siempre agradezco a Juanca que está en los controles, que es de nuestro equipo de comunicaciones. Si querés, nos pones a todos los speakers para que nos vean, también para saludar ahora al final. Y voy a destacar, ya vi ahí también que Nahuel estuvo súper contestando con sus brazos de nadador un montón de las preguntas que fueron surgiendo en el chat, así que gracias por eso. Pero me gustaría sí dejar a José alguna de las preguntas que he visto por ahí, sobre todo una que me pareció bien relevante, por dónde se puede empezar a sensibilizar a los hombres para identificar las violencias y machismos cotidianos que se manifiestan en el ámbito laboral. Todo un tema. ¿Qué reflexión te merece, José? Creería que esa es la pregunta de los 10 millones de dólares, pero mi contrapregunta tal vez a eso sería, depende de quién sean estos hombres. Y entonces para mí es importantísimo que cuando vamos a trabajar, viniendo del mundo de la educomunicación, que es esa convergencia entre la educación y la comunicación, que nos planteemos quiénes son estas personas con las que estamos hablando. Y entonces diría yo que si esos hombres son padres de familia, por ejemplo, la paternidad ha probado ser un vehículo poderosísimo para hablar con la gente. A veces cuando uno dice queremos hablar acerca de masculinidades más sanas, la gente te dice, bueno, ¿y eso qué es? Pues porque yo conozco la de siempre, pero esta que tú me vendes tal vez es como muy etérea o tal vez es como muy difícil de comprender, pero hablar acerca de ser buenos papás es un vehículo y es un concepto que es fácil de entender para cualquiera. Entonces diría yo que si esos hombres son padres, hacer reflexiones acerca de las consecuencias que determinadas conductas podría tener sobre la vida de sus hijos o de sus hijas o de sus parejas, puede hacer un mundo de diferencia en esa transformación. Si esos hombres no son padres, sino que son hombres jóvenes, creo yo que ahí el vehículo es pensar no solamente acerca del concepto de aliados, sino el concepto de el beneficio que tiene la igualdad de género para todos nosotros como seres humanos. Y entonces anclaría la conversación sobre todo, por ejemplo, en las consecuencias que hemos sufrido algunos hombres al ser criados como hombres. En el caso de América Latina, yo me acuerdo de ser muy chico y de escuchar todo el tiempo, los niños no lloran. Y entonces, cuando se murió, me acuerdo, la primera abuela del lado de mi papá, claro, los niños no lloran y el tener 6 años y el sentir que uno tiene que mantenerlas hacia adentro genera consecuencias y genera problemas. Nunca vamos a entrar en ese juego de decir, o de vamos a ver quién sufre más en relación a la violencia de género, en relación a o en relación a la igualdad de género, pero efectivamente la, la, la masculinidad rígida tiene unos pesos también sobre los hombres y cómo crecemos. Si ese es la audiencia, creería yo que ese podría ser el vehículo desde lo personal y desde lo individual. Si es la paternidad, pienso que sí funciona mejor desde los otros. Muchas gracias, José. Sí, ahí tenemos otra pregunta de para mí y que tiene que ver obviamente con esto de las nuevas masculinidades.
Para ti, preguntaban por ahí, ¿a qué se debe ese inconveniente de dejar a un lado los cuidados por parte de los hombres? Es un tema personal? ¿Es parte de la presión social? Obviamente estos temas son como multicausales, multifactoriales, pero ¿cómo lo ves tú o cómo lo están viendo en Equimundo? Bueno, desde cómo lo tacleamos en Equimundo, normalmente desde la data que hemos ido recogiendo, sobre todo desde este reporte de la paternidad en el mundo, del State of the World's Fathers, una de las cosas que encontramos es que los hombres al menos afirman querer poder pasar más tiempo ejerciendo cuidado. De ahí a si verdaderamente eso que se afirman se traduce a lo que se sienten, es difícil de medir, pero en el discurso y en su retórica, en el día a día, quieren hacerlo. Lo que identifican luego son unas barreras sistémicas para poder hacerlo. Por ejemplo, el permiso de paternidad, o el permiso o la licencia de paternidad. En el caso del Ecuador, por ejemplo, que es el contexto latinoamericano que más conozco, los hombres tenemos acceso a 2 semanas. Y entonces hay una diferencia entre las 2 semanas de los hombres y las 12 semanas de las mujeres, y luego el tiempo que luego se otorga también de trabajo de horas reducidas para la lactancia. Desde el sistema que existe hay unas barreras distintas, no se enfoca distinto, no se siente distinto cuando un hombre dice tengo que salir a coger a mi hijo del colegio que cuando una madre lo dice. En el caso de la madre tal vez hay unas negociaciones que suceden, pero en el caso de los hombres hay socialmente unas estructuras o unos paradigmas que se convierten en unas cárceles sobre las cuales se vuelve difícil operar. Creemos nosotros que no es un asunto personal o individual, sino un asunto de esos ecosistemas que tal vez permiten que ese cuidado se pueda ejercer desde los hombres también. Lo que tenemos que hacer es cambiar las estructuras y sí también en algunos casos cambiar las cabezas de algunos de esos hombres. Pero creemos en la mayoría en la mayoría de las conversaciones que tenemos, creo yo que, y da esperanza ver que los hombres efectivamente reconocen que de repente esto de pasar tiempo con tus hijos no tiene que ser un momento terrorífico y terrible, sino que es un momento también maravilloso, que es un momento para generar apegos y para fortalecer relaciones. Muchísimas gracias, José. Tenía una tercera para ti, pero no, se nos está yendo el tiempo. Te agradezco muchísimo todas las reflexiones, y sin dudas es un tema que hay que irlo cambiando. Y el tema de la política pública, ¿no? Había varias preguntas sobre política pública, es otra conversación y eso, y en general al ciclo web invitamos a empresas, con lo cual me parece que la conversación sobre las masculinidades y el vínculo empresa-política pública es otro gran capítulo que ojalá lo podamos abordar pronto. Ahí hay una persona que está en Washington, D.C. que quiere tomar un café contigo, te digo de paso, ya búscalo porque acá esto se genera redes de todo, de así, de México para abajo y de Washington, D.C. para abajo, lo que quieran. Un par de preguntitas para Vale, para Nahuel. Preguntaban por ahí, creo que lo contestaron en el chat, pero si quieren hacer alguna reflexión sobre el tema de la periodicidad, ¿no? De mi experiencia trabajando en empresas también pasaba mucho que arrancan estos círculos como con mucho entusiasmo, ¿no? Y mucha energía y como que va haciendo como un fade out, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto se reúnen los círculos y cómo hacer o cuál consejo darían para sostener el interés en esos círculos? Bien, ahí un poquito lo respondía, pero voy a combinar dos de las respuestas que creo que van con esta pregunta. Por un lado, tenemos un temario claro, ¿no? Entonces, en el comienzo de la iniciativa se da este temario y se dice cuál va a ser el círculo que se va a trabajar cada mes. Entonces, un poco eso proyecta, y como la duración de los círculos son de tan solo 1 hora y una vez al mes, hay una versión virtual y una versión presencial. No es algo que sea tan time consuming para la gente, con lo cual se facilita la participación. Y en torno a lo que mencionabas del fade out o de cómo hacemos que la iniciativa no vaya perdiendo fuerza, creo que este tipo de iniciativa, por el contrario, nos resultó que en el boca a boca y cómo se iba corriendo la voz de lo que se iba generando en esos círculos, fue lo que sirvió como publicidad positiva para cada vez traer más personas. Entonces, al mes siguiente, cada persona venía con un amigo que traía porque tal persona de este grupo de trabajo, tal persona de esta otra área o de esta otra torre. Así fue creciendo el grupo y hoy tenemos un grupo súper comprometido, súper grande, y la verdad es que las cosas que salen en ese círculo, que es un espacio totalmente seguro y confidencial, son cosas muy personales, muy profundas, y hacen que se vaya generando esta conexión, este networking que está bastante bueno, porque nos llevamos mucha información, generamos nuevas relaciones, nuevos vínculos, y vamos haciendo crecer nuestra red súper sana en ese aspecto.
Mil gracias, Nahuel. Sí, y ahí en realidad es como identificar también a los que están como súper felices con eso para que vayan como generando ese contagio positivo y que algunos empiecen con el famoso FOMO, ¿no? Decir, uy, me lo estoy perdiendo, ¿no? Y qué bueno sería que me inviten a mí también. Vale, alguna reflexión, otra de las cosas que aparecían ahí en el chat es esto de los desafíos, ¿no? Evidentemente, y también me ha pasado de esto de plantear estos temas y tener cierta resistencia de algunas personas, ¿no? ¿Cómo vivieron ustedes ese tema, si es que sucedió, o alguna barrera que puedas compartir también como parte del aprendizaje? Ujú. Sí, por supuesto. Ahí es muy importante como trabajar con la gente. O sea, nosotros si bien estructuramos y establecimos los círculos de masculinidades, como también nuestro otro ERG, que también lo comentábamos, que es Red Mujeres Conectadas, escuchamos mucho de nuestra gente, porque podemos tener ciertos lineamientos, ciertos objetivos corporativos, pero también tenemos que adecuarnos y conocer cuál es la realidad de nuestra gente, qué es lo que busca, qué es lo que quiere alcanzar. Lo mismo que decía Nau, cada cuánto se quieren reunir, cómo lo quieren efectuar, quieren agregar algún otro tópico, porque también es evaluable, no es algo rígido, es algo que finalmente nos va permitiendo generar un desarrollo, generar un cumplimiento de algún tipo de objetivo. Y en cuanto a resistencia, sabes que no hemos tenido una resistencia desde el hecho como no me gustan los círculos. Todo al contrario, como decía Nau, es como, ¿cuándo hubo esto? ¿De qué manera? Yo creo que la única resistencia que ha habido es a nivel comunicacional de cómo no lo vi, cómo me lo perdí, cómo puedo participar al siguiente espacio. E incluso hemos tenido algunos abanderados que han dicho, ¿sabes qué? Me gustaría liderar alguna iniciativa o incluso me gustaría ser... formarme como líder también del ciclo de masculinidades positivas y así han surgido también líderes que hoy día se van alternando dentro del mismo año, porque obviamente también los equipos se desgastan, obviamente. Sabemos que obviamente una persona durante todo el año no tiene la energía suficiente para seguir alentando y seguir creciendo esto, y obviamente si tenemos un equipo mucho más comprometido podemos luchar con mucha más fuerza. Pero tal como decía Anau, en algún momento también compartimos ciertas buenas prácticas en conjunto con los dos ERG. Tenemos una instancia muy importante que cuando conmemoramos el International Women's Day o cuando conmemoramos el International Men's Day también, que es en noviembre, el 19 de noviembre, porque hacemos de manera equitativa. Y lo hacemos a participar a todos. Es decir, no solamente son espacios para hombres o mujeres, no, son espacios que son compartidos y de esa manera van visualizando de que realmente queremos establecer un balance de género, que las alternativas, los beneficios, las acciones finalmente son para todos y todas. Nosotros tenemos un gran trabajo en cuanto a beneficios corporativos incluso, que van de la mano a la corresponsabilidad, y agradecemos por supuesto que tenemos un retorno por licencia médica de manera muy paulatina para nuestras mujeres, pero también tenemos una licencia extendida para nuestros hombres de al menos 3 meses. Entonces finalmente no se genera una diferencia en que obviamente si tenemos un cuidador primario, cuál de los dos es, sino que es compartida la corresponsabilidad. Sí, totalmente. A mí, yo además me declaro súper fan del trabajo en equipo y en este caso más que nada, ¿no? Si tenemos los dos y a todos los géneros trabajando en equipo, mucho mejor. Bueno, vamos a ir cerrando. Ahí, Mitzi, vi que contestaste un montón de cosas en el chat. Que sepan que en ONU Mujeres trabajamos mucho con empresas en estos temas, en todos los temas de igualdad de género. Ahí les voy a dejar mi mail en el chat por si nos quieren contactar y ver las alternativas que tenemos para acompañar algunos de estos procesos, o también con nuestro equipo de alianzas que también está al servicio para poder generar proyectos conjuntos. Así que para ir cerrando, porque hablando de corresponsabilidad y de cuidados, hoy de mañana mi esposo llevó a mi niña al jardín y ahora en más o menos un minuto se está saliendo ella del jardín, así que tengo que correr hacia ahí. Pero te dejo, Mitzi, si querés la última palabra para que cierres tú y comentes si hay algo más en el chat que hayas respondido y que quieras compartir. Pues nada más agradecerles para igual ya no quitarles más tiempo. Están ahí los recursos. Veo que por ahí también compartieron mi correo para las empresas en México que quieran más información sobre cómo pues trabajamos con el sector privado, qué otras herramientas tenemos. Con mucho gusto, ahí estamos a disposición y siempre un gusto conocer la experiencia de otras empresas y en otros países. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a todos y a todas, a Juanca en los controles, a todos quienes apoyaron. Gracias, Vale, gracias, Nahuel, gracias, José, gracias, Mitzi, y gracias a todos y a todas, que tengan una súper linda tarde y un hermoso fin de semana. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.